Capítulo 5. La razón por la que nací. La historia comienza con nosotros reuniéndonos con este Xiao y él nos recibe de una forma muy peculiar. Te he estado esperando. Ah, ¿verdad? ¿Cómo soné? Seguro soné igualito a esta Xion. Pero ¿qué podías esperar? Después de todo, yo nací para ser un respaldo de ella. Pero bueno, ya yendo al tópico, Matoi. Por más que indagué en toda la información de los ARCs, no hay información acerca de ella. Y de paso también quise indagar acerca de la información del incidente de hace 10 años, y tampoco hay nada, lo que me da a entender que estos dos hechos posiblemente estén relacionados. Si Lucer hubiera sido el culpable de esa incógnita me la creía, pero no fue el caso, ya que él también se sorprendió al ver a esta Matoi. Por lo que ya por cuestión de descarte, yo creo que Xion tuvo que ver en todo esto. Por este motivo, tu misión va a ser viajar al pasado y averiguar qué fue lo que pasó en el incidente de hace 10 años. Pero eso sí, viaja en intervalos muy pequeños con tal de no arriesgar la victoria que tuvimos contra Luther. Es muy posible que por lo que estamos a punto de hacer, Xion quizás ya haya anticipado nuestras acciones. Pero simplemente no podemos dejar este misterio al aire. Al estar viajando al pasado, terminamos en puntos aleatorios cerca del incidente de hace 10 años. Repentinamente nos encontramos con un pequeño grupo de Darkers. Nosotros ya estábamos a punto de prepararnos para pelear, pero alguien repentinamente mata a los Darkers y casi nos da en el proceso. Quien nos atacó fue una maga que creyó que nosotros somos un Dark Falz. Y al momento de que ella nos hace un hechizo en particular, nosotros nos quedamos a caray, ¿qué nos trata de hacer? Pero la Clarissa comenta que nosotros no tenemos relación alguna con los Darkers. A lo que la maga se disculpa con nosotros por la confusión y se presenta ante nosotros como Clarice Clays. Y también nos presenta a la Clarissa, quien solo Clarice Clays puede escuchar su voz. Ella ya estaba a punto de charlar con nosotros, pero el deber la llama y no le queda de otra más que irse. Xiao, al observar todo esto, no tiene dudas con lo que acaba de ver. La segunda Clarice Clays es sin duda alguna Matoi. Según el único documento oficial que hay sobre el incidente de hace 10 años, la segunda Clarice Clays dio su vida para parar una invasión Darker. Pero otra duda que surge es, ¿por qué la Matoi del presente se ve casi igual a la Matoi del pasado? Una curiosidad que quisiera comentar es que la ropa de Matoi es todo un guiño a la ropa que usaba Rico Tyrell en el Phantasy Star Online 1. Sin duda alguna, es un guiño muy bonito. Entre los puntos aleatorios a los que viajamos nos encontramos con Zeno del pasado. Y aquí resulta que todos los consejos que Zeno nos dio, nosotros se los dimos a él, volviéndose así toda una ironía. Otra curiosidad, ¿recuerdan que Zeno y Reyes la primera vez que nos vieron hicieron el comentario de que ya nos habían visto en algún lado? Fue por el hecho de que nosotros nos encontramos con ellos en el pasado. Tras varios encuentros esporádicos, esta Matoi eventualmente tiene sus sospechas de nosotros. En esta escena le contamos cómo es el día a día de los ARCs. Y aquí nos enteramos que Matoi se veía a sí misma como una superheroína, por el hecho de que ella siempre tuvo la imagen de que los ARCs eran exploradores, colonos indefensos. Y además nos enteramos que su deber es estar cazando a los Dark Falzes como tal, razón por la cual ella misma no se permite socializar con otros. Al contemplar el árbol que surgió por la guerra de hace 30 años contra los Darker, nos damos cuenta de lo devota que es Matoi hacia su deber, por el siguiente comentario. Si ella hubiera estado en el lugar de la Clarice Clays anterior, no hubiera dudado en matar al Dark Falz y así acabar con todo el terror, en vez de recurrir a un patético sello. Más adelante nos encontramos con Matoi en los túneles, y apenas llegamos ella nos advierte que nos quedemos atrás. Resulta que ella sintió venir a la aprendiz, quien anda sorprendida de que Matoi la andaba buscando personalmente. En esta escena Matoi resulta que ya la conocía, como la reina de los insectos, maestra de las batallas a gran escala. En esta escena además nos damos cuenta que el aprendiz muestra exceso de confianza comparada con la del presente. Vemos cómo esta Matoi sin dudarlo la ataca, pero esquivó el movimiento, intercambian algunas palabras antes de que se escape otra vez, pero esa conversación fue para provocarla, ya que Matoi se percató que el aprendiz está muy apegada a sus emociones. Más tarde, en otro salto temporal, vemos cómo esta Matoi sin problemas se cargó al minion más fuerte del aprendiz. ¿Eso era lo mejor que tienes?, dice Matoi. La aprendiz muy encabronada recurre a una transformación parecida a la del Rugal acorazado y el falso ángel, pero la reacción de Matoi en esta escena a mí me dice tonterías y recurre a un sello para anular su poder. Mientras la aprendiz está confundida, el sello se despliega y comienza a matarla de una forma agonizante.
Ese sello la dejó muy chamuscada, como vieron, pero la aprendiz, sintiéndose humillada, ella todavía estaba dispuesta a pelear. Matoi sin mucho esfuerzo la esquiva, y por un segundo de duda, la aprendiz escapa otra vez. Ese segundo de duda se debió a que nosotros testificamos toda esta batalla que Matoi tuvo contra la aprendiz. Y por los métodos que ella tiene para pelear, es el por qué infunde tanto miedo a los demás. En un tono muy serio, Matoi nos advierte que por nuestro bien nos mantengamos lejos de ella. Después vemos al aprendiz cojeando por esa derrota que tuvo, y no solo estaba asustada porque anduvo a nada de morir, sino también se sentía humillada por lo que hizo y clamaba venganza. Repentinamente vemos como este Luther aparece atrás de ella en un tono muy burlón. Vaya, vaya, con que este es tu punto más bajo, hermana. Luther, maldito pajarraco, ¿qué es lo que quieres? Qué grosera, ¿sí tratas a tu salvador? A lo que el aprendiz responde: para mí tú eres un traidor por haberte afiliado a los Arks. Luther le responde: hey, yo tengo mis propias ambiciones aquí. Tanto los Arks como los Darker no son más que peones en mis planes. Y aquí vemos a Luther ofrecerle un trato al aprendiz. Resulta que Luther ha estado tratando de observar a Clarice Clays, pero cada que lo intenta Xion de cierta manera interviene. Y el trato es el siguiente: los dos trabajan juntos, el aprendiz consigue su venganza sobre Clarice Clays, Luther obtiene la información que busca de ella, y así los dos salen ganando. Más tarde vemos a esta Matoi triste por el hecho de que ella se vio forzada a alejar a la única persona con la que ha socializado realmente. Al llegar esta Matoi se disculpa con nosotros por haber intentado alejarnos de ella, debido a que ella tiene miedo de perdernos por culpa de su deber. Y ya que estamos aquí, ella nos confiesa que suele venir a este lugar a reflexionar. Ya que lo pienso, ¿dónde he visto este lugar antes? Dando otro salto temporal vemos cómo los Darker atacan una nave ciudad. Esta toma de aquí explica por sí sola por qué nadie usa Gunblades en el juego. Ya pasando el alboroto inicial, vemos al aprendiz y a Luther caminando por las calles. La aprendiz pregunta por Matoi, pero Luther simplemente le responde: continúa con todo el alboroto y vas a ver cómo ella va a aparecer eventualmente. La aprendiz hace el comentario de que tanto le molesta la arrogancia de su hermano. En medio de todo el desorden ahí anda una niña confundida. Vemos cómo la aprendiz trata de consolarla, pero la niña se da cuenta de que algo no anda bien con ella, y en esta escena podemos ver lo realmente cruel que era la aprendiz en el pasado. La levanta y se pone a ahorcarla solo porque la niña le recordó a esta Matoi. Vemos cómo esta Matoi llega al rescate, justo como lo planearon los Dark Falses. En esta toma vemos el poder único de la Clarissa, el cual es purificar cualquier cosa de los Darker. La niña se recupera de estar del borde de la muerte. Matoi le da la Clarissa a la niña para que pueda escapar sin que los Darker la vayan a atacar. Y después de ese mini drama, Matoi y la aprendiz se dan de trancazos. Y aquí vemos que Matoi es tan poderosa que termina destrozando cualquier arma convencional. Prácticamente en toda esta parte de la historia Matoi pelea con armas desechables. Ya testificando el evento de hace 10 años nos encontramos con la niña. Nos comenta que Matoi está en problemas y urge devolverle su cetro. Después de que nos marchamos vemos cómo este Luther gana interés en la niña, debido a que ella estuvo en contacto con la Clarissa. Fingiendo ser un Arx promedio se acerca a la niña, le miente diciéndole que ella fue la única superviviente de toda esta catástrofe, pero puedo entrenarte, te puedo volver más fuerte, y así vengar a todos aquellos que murieron por culpa de los Darker. Ahora dime, pequeña, ¿cómo te llamas? Y aquí nos enteramos que la niña es Sara. Mientras tanto la pelea de Matoi contra la aprendiz continuó, y hubiera proseguido como cualquier otra pelea, pero repentinamente interfieren Arx. En palabras del aprendiz, ella los encantó con el propósito de destruir a Matoi emocionalmente y así vengarse por la humillación que le hizo. Hasta podemos ver cómo los Arks encantados se sacrifican por la aprendiz. Matoi se cuestiona con respecto a cuáles son sus razones para pelear, y antes de rendirse llegamos nosotros al rescate. Ya que incapacitamos a los Arks encantados, ahora sí Matoi le puede dar con todo al aprendiz. Matoi nos agradece por haberla apoyado, cuando repentinamente resulta que nosotros apuñalamos a Matoi. O eso es lo que nosotros creemos, ya que recién llegamos para presenciar este crimen. Ya que lo pienso, ¿dónde he visto esta espada antes? Preocupados nos acercamos a Matoi a ver si hay algo que podemos hacer, y Matoi reacciona de la siguiente manera: espérate, si tú estás aquí, entonces ¿quién es el impostor? Xiao al escanearlo se da cuenta de diferentes cosas. Tiene tu cara, tus proporciones, y además hay evidencia de que viajó en el tiempo.
y el impostor muestra sus verdaderos colores y resulta ser Persona. Xiao se hace la pregunta de quién o qué es este Dark Pulse. Persona le dice a Matoi que cierre los ojos y así le dará una muerte rápida. Pero esta Matoi reacciona liberando mucha energía, y este Xiao al analizarla se da cuenta de que es energía Darker. No, de un Dark Pulse. Esto va más allá de lo que he visto en mi vida. A partir de esta escena en adelante ocurre algo muy particular. Dependiendo si tu personaje es hombre o mujer, Persona va a tener una voz correspondiente al género de tu personaje. Y a continuación verán una comparación para que comprendan lo que estoy diciendo. En fin, procedemos a los trancazos. Emergency Code U. En lo que nosotros luchábamos ferozmente contra Persona, Matoi, mientras aún tiene control de sí misma, le da la orden a la Clarissa de que la ejecute, prefiriendo morir antes que convertirse en el enemigo. Antes de que la ejecución se efectuara, Matoi nos comenta que su único remordimiento es simplemente no haber vivido una vida normal. Debido a que la ejecución estaba liberando demasiada energía, Xiao decide sacarnos de aquí, sí o sí. En nuestro trayecto hacia el presente escuchamos por última vez a Shion. Nos confiesa que ella creó a Matoi con el fin de convertirla en una salvadora, pero no se dio cuenta del sufrimiento que le traería. Con tal de protegerla del útero o cualquier otra persona, Shion borró todo recuerdo que involucrara a esta Matoi con tal de protegerla. Ya regresando al presente, reflexionamos acerca de todo lo que acaba de pasar. En el momento en el que nosotros regresamos al presente, sin darnos cuenta nos llevamos también a esta Matoi, y ella terminó justo en el día de la prueba de supervivencia. Y el por qué los Darker aparecieron fue porque también Persona había terminado aquí y estaba cazando a Matoi. Y el por qué Persona ya nos conocía es por el hecho de que es nuestro personaje del futuro. Y además desde su perspectiva, todo lo que pasó en este capítulo fue reciente para él. ¿Qué habremos pasado en el futuro para haber acabado así? En cuanto a Matoi, ella terminó justo en el mismo árbol donde ella solía venir a reflexionar. Y además, debido al tiempo en el que convivimos con ella en el pasado, fue la razón de por qué en nuestro presente ella ya confiaba en nosotros. En cuanto a qué pasó con Matoi, déjenme les explico. ¿Recuerdan que dije que la Clarissa es capaz de purificar cualquier cosa de los Darker? El precio a pagar es que su portador absorba la malicia. Matoi estuvo matando tantos Darkers y purificando tantos lugares, acumulando suficiente esencia como para liberar algo muy peligroso. Y ya antes de finalizar el video quisiera dar unas opiniones personales acerca de esta temporada. Esta temporada en tema de historia se nota que fue muy bien planificado todo. Claro, tienes que aguantarte el tedio de la primera temporada y lo ambigua que es. Ya había mencionado que la primera temporada la considero como la saga de las preguntas y la segunda como la saga de las respuestas. En cuanto a Luther, me convenció como villano. Si observan bien su historia, tiene bastantes paralelismos con la historia de Lucifer. Hasta su forma de operar es igualita a él. Como dicen las leyendas, el diablo se acerca a ti cuando estás en momentos de desesperación. Y vaya que Luther hizo eso con varios personajes a lo largo de la temporada. Y algo a destacar de este villano es que se volvió el favorito de los fans. Tanto que Sega siempre busca cada excusa para sacarlo de la muerte, ya sea para dramas CDs, diversos spin-offs y etcétera de colaboraciones.
El único pecado que cometió este villano fue simplemente ser de esos villanos que, sin ser mencionados, salen de la nada y terminan diciendo: "Oh sí, yo fui quien anduvo detrás de todo esto". Dando tantito. Debido al tedio que fue la primera temporada, yo siento que fue un factor para que esta temporada terminara siendo infravalorada. Ojo, no dije que fuera mala. Se despide su servidor Silo y les dejo una escena postcréditos al más puro estilo de las películas de Marvel, así que disfruten. やめようよ姉ちゃん、危ないって。もうアフィンの弱虫放っておけないでしょ。大丈夫？